السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Inshallah voy a continuar con las pláticas de, sobre la historia de nuestros ulema. No puedo ver, porque estoy grabando con mi celular, no puedo ver, pero sí logro ver cuando meten thumbs up, de que está bien. O sea, me oyen, manden, pónganme un, uno de estos. ¿Sí se oye? ¿Me escuchan? Yes, en inglés, taca taca en totonaca. Inshallah, creo que sí. No logro ver. Salam a los hermanos que vienen llegando, Allah los bendiga. Bueno, ya esta es la tercera plática. He tratado de irles explicando eh, la historia, realmente la historia viva de los representantes del Corán y la Sunna, de quienes vendrían siendo nuestros ulema, los sabios de esta umma. Ahora, gente sabia pues siempre ha habido en todas las civilizaciones y en todas las naciones por haber, las naciones proféticas, ¿no? Ha habido gente que sabia y que en algunos rubros de repente destacaron, ¿no? Y pues tuvimos también en el Islam grandes científicos, pero este, pues ya en nuestros días sabemos distinguir entre lo que es ciencia, eh, la ciencia horizontal, ¿no? La ciencia de lo evidente, la ciencia que ahora ya distinguimos con el método científico, ¿eh? Pero antes no, antes teníamos era todo metafísica, ¿no? De los tiempos de Aristóteles para acá. Y tuvimos muchos científicos en el Islam que veían muchas cosas horizontales de este mundo y las desarrollaron, la química, física, matemática, muchas cosas. Pero yo aquí, cuando digo nuestros ulema, me estoy refiriendo a aquellos que se apegaron al conocimiento, al elm. Ahora, ¿qué es el elm? ¿Qué es el conocimiento? Cuando en el Corán y en la Sunna se habla del conocimiento, por ejemplo, cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, busquen el conocimiento de la cuna a la tumba, el conocimiento obligatorio para nosotros, el conocimiento prioritario debe de ser el conocimiento del entendimiento del din, de esta religión, el din, que abarca muchos temas. Pero la fuente básica, el usul, las bases de este din están en el Corán y en la Sunna. Ahí está realmente el conocimiento, las dos fuentes primordiales del conocimiento del Islam, en el Corán y en la Sunna. Y en términos generales, toda la gente que se considera sunita, ahora esta es una etiqueta que surgió posteriormente, no hace muchos siglos, o sea, la cuestión de sunismo, chiismo, esa división, esta distinción que ahora hacen los orientalistas y nosotros mismos, puedo decir, somos sunitas. Esa cuestión de sunita no era, fue algo que, y lo vamos a ir viendo, o sea, cómo se fue desarrollando alguna terminología. Pero la gente de la sunna, este, ha tenido varios tintes, pero aquí estamos tratando de darle seguimiento a los sabios de la sunna a través de los siglos y quienes defendían algunos
se desviaban un poco, se quedaban solo en un tema, se volvían expertos en tema, pero este, estamos aquí dándole seguimiento realmente a los fundamentos básicos, sobre todo teológicos de nuestros ulema, lo que defendían. Y hemos estado viendo. Y les he estado hablando, y ahorita es importante aclararlo, que, que hemos tenido diferentes fases en la historia, ¿no? La primera fase, pues obviamente fue la del profeta sallallahu alaihi wasallam, y luego el califato de Medina, y les expliqué que el califato de Medina prácticamente fue desde Abu Bakr hasta Uthman, hasta el asesinato de Uthman. Luego tuvimos muchos sahaba y muchos fueron a Kufa, entre ellos el califa Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, y estableció una ciudad bien importante, ¿no? Kufa, que se volvió un centro con mucho sahaba, de mucho conocimiento, y también de varias culturas, porque estaba la cultura persa, y había ya también porque llegaba gente de Bizantina, y antes del Islam era un centro de conocimiento, Kufa, pero pues los musulmanes lo conquistaron, y Ali fue y se volvió califa, presintió el bueno, porque veía que mucha fitna también, la fitna de la que les hablé también en otras pláticas, en la última plática, si no me equivoco, pues también fue a establecerse ahí como para alivianar un poco, aligerar el problema de la fitna y tratar de controlar ahí, porque muchas de la fitna ahí empezaba. Entonces quería afirmar ahí el entendimiento y el Islam como debiese de ser. Y luego tuvimos después el hijo de Ali cedió su khilafa a Muawiyah, hijo de Abu Sufyan, y establecieron en Damasco un reino que duraría hasta un califato que duraría hasta el año 750, cual sería derrotado en el Sham, en esa región, o sea, lo que es Líbano, Jordania, Siria. Esa región fue conquistada, por decirlo, o sea, los líderes más que nada, ¿no? O sea, no hubo mucho derramamiento de sangre, o sea, era más que nada entre líderes con sus ejércitos, pero nada como, o sea, no hubo masacre de ciudades y demás, pero por el poder se pelearon, y Abbas tomó el poder, o sea, los Abbasis, perdón, no Abbas, pero los descendientes de Abbas, el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso era un problema que remontaba entre los árabes siglos antes del Islam. O sea, Banu Umayya y Banu Hashem tenían ciertas discrepancias. Todos se islamizaron, pero Banu Umayya primero tuvo el poder, y pues por presión también de los Shías, le presionaba mucho para que los Abbasis, la familia del profeta, tomara control. Pero pues ellos, o sea, con los Shías de hoy, pues no estuvieron contentos los Shías, porque los Abbasis, al contrario, le hicieron guerra a los Shías después. Pero en el año 750 el imperio, el califato Abbasi cayó, el califato Umayya, perdón, y entró el califato Abbasi, y hicieron su capital en Bagdad. O sea, no el conquistador, no Safa, sino Mansur. Y luego de ahí empezaría una época de mucho desarrollo, pero también de muchas ideas nuevas, y de eso les voy a hablar la siguiente plática. Pero ahora quiero hacer una compilación de las pláticas que les he hablado. Les hablé de las dos grandes fitnas que hubo y la dificultad que había para muchos sahaba, ¿no? Que el problema con este comandante de mano dura del lado de los abbasis, que quiso y logró consolidar nuevamente todos bajo una sola bandera,
pero para eso tuvo que pelear contra sahabas que estuvieron este, en Kufa y sahabas que estuvieron en Medina inclusive, o sea, y hubo fitna. Eh, pero pues logró por la fuerza imponer la autoridad de los Omeya. Ahora los Omeya, después de la conquista de los Abbasis en el 750, siguieron los Omeyas, se escaparon y fueron a Andaluz, a España, y ahí establecieron un reino. Y es muy importante eso porque cuando estudiamos el fiqh, pues vemos que muchas ideas se fueron con los Omeyas, ¿no? Eh, como la escuela de pensamiento de Auza'i, que fue uno de los también de los Fuqaha. Ahora, desde el principio, en las primeras ciudades que había del mundo islámico, había sahabas presentes, muchos de ellos daban fatwas, ¿no? Y todo era en relación con el fiqh, la creencia era una, prácticamente era una, como ya les he dicho. Y también los estudiantes de ellos, los tabiún, fueron también estableciendo escuelas de fiqh. Algunos apoyaban a los comandantes de los musulmanes, a los líderes de los musulmanes en las diferentes regiones con el califato y posteriormente el califato de Medina con Omar, con Ali y luego, o sea, con Omar en Medina y luego cuando se pasó a Kufa, o sea, hubo cooperación, o sea, obviamente los grandes sabios estaban, por ejemplo, les narré cómo Abdullah ibn Abbas estaba con Ali y fue el que dialogó con los Hawarij, ¿no? Vean la última plática porque ese diálogo con los Hawarij es muy interesante de Ali, de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Bueno, es importante entender una cosa. Todos los ulema, tanto de las primeras generaciones como los que les he estado hablando y los que seguiré hablando hasta inshallah llegar a nuestra época, se aferran a las fuentes del Corán y la Sunna, pero eso no implica que no se use el pensamiento humano, porque no todo está explícito en el Corán y en la Sunna. Entonces, por ejemplo, y hay ciencias que del Corán y la Sunna se derivaron, ¿no? Como el tafsir del Corán, o sea, cómo entender el Corán, ¿no? Y la metodología de entender el Corán correctamente de acuerdo al Corán y la Sunna, o sea, como decía Ibn Abbas, que el mejor tafsir de un verso es otro verso, ¿no? Del Corán, y luego la Sunna, pero hay que comprender otra ciencia que fueron desarrollando que se llama Asbabul Nuzul, al-Nasakh o al-Mansukh, que también aplica para el hadith también. Y también en el hadith, pues todo el sentido de las cadenas de transmisión, que fue una ciencia, es una ciencia increíble. Fueron desarrollando ¿me escuchan, hermanos? Fueron desarrollando ¿sí me escuchan? La ilaha illallah. Fueron desarrollando las ciencias, ¿no? O sea, las ciencias ligadas al Corán y a la Sunna. De ahí emanaron muchas ciencias. Alhamdulillah, sí me escuchan. Ok, porque el otro día me aventé como 15 minutos y resulta que no se oía nada, pero alhamdulillah que me escuchan. Eh, del Corán y de la Sunna, o sea, de inicio todos se aferran al Corán y a la Sunna. Esto es lo que Alá ordena en el Corán. وَاِتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Y en otros versos dice, "Itasimu billah
O sea, esto es tasam, o sea, el aferrarse al Corán y a la Sunna. De hecho, uno de los grandes fuqahá de Andalucía, el imam Shatibi, escribió un gran libro que se llama Al-Itisam, de 2 volúmenes, un libro excelente que alhamdulillah está en inglés. Eh, el Itisam es aferrarse al Corán y a la Sunna. Esto es, hay etifaq, hay consenso de los ulama de esto, ¿ok? Pero, Shatibi es un ejemplo, o sea, no solamente es una cuestión de aferrarse al Corán y a la Sunna, sino al Shatibi también fue quien desarrolló una ciencia que se llama al Maqasid al-Sharia y dio origen al Qawaid. Maqasid al-Sharia son los objetivos de la Sharia. ¿Cuáles son los objetivos de la Sharia? ¿Cuáles son los objetivos del Corán y la Sunna? Y poder ir viendo algunas prioridades, ¿no?, en la da'wah. Y esto es bien importante. Y grandes ulema han hablado de esto. Y vamos a ir viendo. También tenemos el qawaid, ¿no?, algunas reglas básicas para que se extraen del Corán y la Sunna, pero pues necesitamos del intelecto de los ulama y o sea, entra el pensamiento humano para ir viendo y detectando cosas prioritarias y algunas máximas y reglas del Islam. También todos, por ejemplo, escuchamos términos como esto es haram, esto es makruh, esto es mustahab, ¿no? Mucha de esta terminología, el ahkam, pues salía de los primeros fuqahá, ¿no? Pero eran términos que se fueron definiendo, ¿no?, para ir explicando un poco, ¿no?, lo que se conoce como el fiqh, el entendimiento del din, ¿no? Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía: "Man yuridu Allahu bihi khairan fayufaqihu fi din." Cuando Allah quiere el bien por alguien, le da la comprensión del din. Entonces, los ulema son aquellos que tienen el ilm, que es el Corán y la Sunna, y van desarrollando. Pero el trasfondo de estas pláticas es poder distinguir dónde estuvieron las desviaciones, o sea, la desviación estándar, por decir, o sea, dónde se separaban y todo era realmente en cuestiones de aqaid, de la creencia, y eran asuntos teológicos, porque en asuntos de fiqh y de reglas y de qiyas, por ejemplo, la analogía de usul, realmente no había mucha discrepancia, porque no es un asunto tan importante, ¿no? O sea, sí, de repente hay problemas, ¿no?, y eso los ulema lo han tratado de ir resolviendo, y creo que en ese aspecto lo han resuelto bastante bien todos los ulema. Aunque hemos tenido momentos de fitna de cuestiones de fiqh también, pero nada severo, ¿no? Porque sabemos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam bien dijo que cuando se trata de fiqh y de ijtihad, pues si tienen las bases y tratan de llegar a una conclusión con las bases del ilm, del Corán y la Sunna que tienen, y unos llegan a diferentes conclusiones, habrá uno que sea el más acertado, y ese tiene 2 bendiciones. Pero el que hizo la lucha y aún así no acertó, no tuvo la mejor conclusión, aún así recibe bendición, y sabemos, esto es un caso real de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando ordenó a un grupo de sahabas que fueron a determinado lugar, y les dijo: recen azar cuando lleguen a determinado lugar. Pero pues se les estaba haciendo tarde y la hora del azar se estaba yendo. Entonces un grupo hizo azar a su hora y otro grupo dijo: no, pues vamos a obedecer al profeta y hacemos azar allá, aunque sea en la hora del Maghrib, ¿no? Y pues al enterarse el profeta sallallahu alaihi wasallam de esto, dijo: los que rezaron azar a su hora tienen dos hasanat, y los que lo hicieron un hasanat. O sea, todavía así. Pero en términos generales, con el azar nunca hay que dejarlo, hermanos, nunca hay que dejarlo después después del Maghrib. Pues hay que hacer el azar siempre antes del Maghrib, porque hay un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nuestras obras, todo lo que pudiéramos haber hecho de bien en el día, algunos ulema dicen, o algunos dicen en la vida, Alá nos proteja,
si se nos va Lázaro, lo perdemos. Habitat, amálogo. Se nos va las obras. Entonces Lázaro es una oración bien importante. Ok. Bueno, y en la última plática pues, les he estado llevando, ¿no? Que los sahabas estuvieron repartidos y luego los estudiantes de estos y que muchos se concentraban en el fiqh. Y ayer también ya les abordé un poco de los primeros fuqaha, ¿no? Por ejemplo, les hablé un poquito a muy grandes rasgos de Abu Hanifa y, y que Abu Hanifa fue de los primeros en aplicar o enfatizar mucho en el qiyas, porque estaba rodeado en Kufa de muchas ideologías nuevas y había mucho hadith inventado. O sea, empezaban a inventar por la fitna que había respecto a los shías sobre todo. Entonces, y también no todos los hadith en la época de los fuqaha se habían colectado, eso llegó después. Ok, a ver, este es un punto importante. O sea, como decía Imam Malik, uno de los grandes fuqaha, que estaba en Medina, él bien decía, y muchos decían, ¿no? Muchos de los grandes fuqaha, o sea, nunca querían estandarizar su escuela porque sabían que había conocimiento en otros lados que ellos todavía no tenían, ¿no? Y después de los cuatro grandes fuqaha llegaron los muhaddithun, los colectores del hadith. Pero ahorita les voy a, inshallah, no tengan paciencia, les voy a dar una idea más o menos cómo esto ocurrió. Eh, bueno, les dije ayer un poco, y esto lo pueden ir investigando por su propio lado. Eh, Había gente, siempre todos estaban apegados a la Sunna. Y la fuente principal siempre fue la Sunna en todo el Corán y la Sunna en todos los aspectos. Y de eso evidencias sobran. ¿Ok? Hubo aquellos ulema de aquel entonces, ¿no? Ya en los tiempos del califato de los Omeya, quienes estaban relativamente cercanos a los Omeya, a los líderes de los Omeya, enseñando a la familia de los Omeya, o sea, iban y daban clases, hazte cuenta, de homeschooling, ¿no? A los líderes. Otros enseñaban en la mezquita, pero otros eran los cadis, los que legislaban, ¿no? Pero muchos todavía tenían mal sabor de boca y les dije que no fue hasta que llegó Omar ibn Abdul Aziz, ¿no? Como en el 700, ya como califa, como en el 720, ayer les di las fechas, la plática pasada, pero primero fue gobernador para, en Medina, para los Omeya, y luego se hizo califa, y en Medina también hizo grandes cosas y apoyó a los ulema de Medina, y en varios lados los iba mandando, los preparaba y los mandaba a diferentes lados. Y apoyaba mucho el conocimiento del hadith y la preservación del hadith. Entonces, estos ulema no siempre estaban ligados, y les comenté ayer, por ejemplo, Abu Hanifa nunca aceptó trabajar con el califato de los Omeyas. Sin embargo, tampoco les tiraba tierra, o sea, seguía las ordenanzas del Corán y la Sunna, pero se distanciaba. Y aparte era un comerciante, su papá era rico y él pues, heredó y tuvo, o sea, manejaba el comercio de seda y de ropa, ¿no? Y pues le iba muy bien, no necesitaba este apoyo del gobierno. Y también otro que estaba en Kufa y en Basra, entre Kufa y Basra, que ahí él sí era más, vociferaba, decía que no le agradaba mucho los Omeya, pero aún así guardaba, no hacía mucho fitna. Era Sufyan al-Thawri, que también era un madhab, una escuela, o sea, no solamente hubo cuatro, no hubo varias, y Sufyan al-Thawri era uno de ellos. Ibn Mubarak también, ¿no? Abdullah ibn Mubarak fue un gran sabio del Islam. Y influyó a Ibn Mubarak sobre grandes de la gente del hadith. De hecho, fue de los compiladores de hadith. Hizo una colección de hadith sobre el jihad, ¿no?
y viajaba, él fue de los primeros que empezó a viajar a la primera ciudad, a Bagdad, a esta ciudad Abasi, ¿no? Cuando ya empezaba a hacer la transición del gobierno eh, Umayya al gobierno de Bagdad, al gobierno Abasi. O sea, esa transición también fue importante, ¿no? Los de Kufa ya se sintieron más tranquilos, ¿no? Y algunos Fujajá, aunque los Fujajá de Medina ya se habían tranquilizado, y eso fue mucho que ver con Imam Malik. Pero eh, esta transición, o sea, cambio de gobierno, hubo muchos cambios también internos dentro de los ulema, que es importante que tomemos en cuenta. Y también los umayas que se fueron a España también tuvieron, y les platiqué ayer, donde, o sea, por ejemplo, Yahya bin Yahya, que les llevó el madhab de Imam Malik, ¿no? Por eso todos los andaluces y la gente del Magreb, muchos siguen, no tanto por el Imam Malik, sino por Yahya bin Yahya, y de ahí como se volvió tradición. Eh, y bueno, les hablé de Abu Hanifa. Ahí en Medina estaba un gran sheikh, que es el Imam Malik. El Imam Malik, pues enseñaba solamente ahí en Medina, no viajó mucho. O sea, no viajó, de hecho, nomás se quedó y fue un sabio del hadith. Y fue de los primeros, o sea, daba fatuas, ¿no? Y daba clases en la mezquita del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Era el gran sabio de ahí, todos lo amaban, ¿ok? Todos lo amaban. Y este, y ahí estuvo dando clases. Cuando él daba clases, o sea, ya era un sheikh establecido y dando clases, un jovencito viajó con su madre, bien niños, a la Meca. Se establecieron en la Meca, y el niño era muy inteligente y empezó a llamar la atención, y terminó dando clases en la Meca, y el imam de la Meca lo respetaba mucho. Era una persona de origen africana, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el gran el faqih de la Meca, se me va su nombre, pero era una persona negra, ¿no? O sea, en el Islam nunca ha habido esta cuestión de razas, ¿no? Porque pues todo desde los sahaba y el profeta sallallahu alaihi wasallam, claro, dijo que no hay diferencia entre un árabe, un blanco y un negro, ¿no? Y esto se veía, y los ulema, los grandes ulema, que después, o sea, ya verán, los grandes no eran árabes, ¿no? Bueno, el imam Shafi, niño, joven que daba clase, fue el imam Shafi. Era niño y estuvo ahí, ya estaba dando fatwas, y estaba chamaco. Lo que pasa es que aprendió rápido, y luego tuvo la oportunidad, como a sus 15 años, ir a estudiar, 15 y fracción, a estudiar con el imam Malik, hasta que el imam Malik murió. Fue su mejor estudiante. Imam Malik lo estaba impresionado, y la historia de Imam Shafi y Imam Malik cuando estaban viviendo juntos era increíble. Ahora, Imam Shafi hizo una gran contribución en el sentido de que distribuyó el Corán y la Sunna, o sea, distribuyó la Sunna y el entendimiento del fiqh, tanto del Imam Malik, o sea, este proceso de hacer fiqh, como del imam de la Meca, que había aprendido, o sea, aprendió a hacer fiqh, y también fue alguien que estaba muy apegado al hadith, porque en su vida estudió con Safwan ibn Uyayna. Safwan ibn Uyayna fue como el gran muhaddith de esa época. Entonces todos eran amantes del hadith, ¿no? Pero Imam Shafi ya conocía más hadith que Imam Malik, conocía más hadith que Abu Hanifa en esa fecha, y aparte tenía este proceso de fiqh que fue desarrollando, sobre todo, o sea, lo asignaron, nunca estuvo muy apegado al gobierno, pero
Los Omeya, porque él vivió esta transición, con los Omeya le ofrecieron un puesto en Najran, estuve ahí un ratito y no le gustó. Hubo un problema, si no me equivoco, sobre un matrimonio ahí, no él, sino algo ahí, no dio una fatua que le gustó ahí al gobernador o algo así, y pues como que, y él se retiró, dijo, no, ya, vámonos de aquí. Y esto es algo que debemos entender. Eh, el proceso islámico nunca fue como el proceso de los cristianos, ¿no? Ellos, su bronca con el catolicismo fue una historia muy diferente. O sea, el catolicismo y los cánones y la Inquisición católica fue muy diferente. O sea, la clase sacerdotal surgía del imperio, del Sacro Imperio Romano, ¿no? Sobre todo hablando de Europa, ¿no? Y del catolicismo en Europa. En el Islam no fue así, o sea, los ulemás se alejaban, eran tímidos, no querían acercarse mucho a los gobiernos, ¿no? Y siempre los gobiernos eran los que buscaban a los ulemás como para que pudieran ganar fuerza. Y esto es bien importante que entendamos ese proceso. Eh, y vamos a llegar, la siguiente plática ya les voy a hablar pues de la mejna, ¿no? De la inquisición del gobierno a los ulemás, no de los, o sea, la cristiandad era el clero contra la gente prácticamente, ¿o no? Pero, o sea, quien no seguía la doctrina de ellos. Pero en el Islam fue un proceso, el primer susto que se llevó toda la comunidad musulmana es de que uno de los líderes de los musulmanes eh, inventó un credo, o sea, bueno, siguió un credo, no lo inventó él, pero adoptó un credo por uno de sus ministros. Siguiente plática les voy a hablar de esto. Y lo impuso, ¿no? Entonces tuvo grandes problemas con los ulemá y los ulemá tuvieron grandes problemas con el gobierno, ¿no? Los que se oponían a esto. Fue una fitna porque los encarcelaban, los mataban, los torturaban. Pero, o sea, no es lo mismo la relación Estado-Ulema como lo fue el clero con los gobiernos este, en, en la época de la Reforma y antes, ¿no? En el Sacro Imperio Romano y después, y todo esta idea no la transporten, no transportemos nuestros problemas del occidente y los queramos, o sea, si vemos a una mujer con velo, por ejemplo, a veces pensamos en los cinturones de castidad y todo eso que pasaba en la Edad Media. Eso no tiene nada que ver, son otros procesos. No hagan juicios, no hagan prejuicios, es otro mundo, otro vivir. Eh, bueno, el Imam Shafi, después de estar ahí en Najran, que es en la frontera con el Yemen, se retiró, o sea, le pagaban, dijo, ya no quiero que me paguen, bye bye, ¿no? Así de fácil. Y agarró su mochila, ¿no? Y se fue para Bagdad. Ahora quería estudiar en Bagdad y, subhanallah, casualmente, o sea, como él estudiaba con Imam Malik, mientras estudiaba con el Imam Malik y era el estudiante distinguido del Imam Malik, cuando llegaban los estudiantes de Abu Hanifa, ¿no? Entre ellos estaba Mohammed Shaybani, como también Abu Yusuf, ¿no? Iban a Medina y veían y ya se volvió famoso esto, o sea, hablaban de, bueno, y ahí está el estudiante de Imam Malik, que era Imam Shafi. Entonces, cuando fue a Bagdad, Imam Shafi se quedó precisamente en la casa de Mohammed Shaybani. Mohammed Shaybani estuvo 3 años con él. Y pues siempre respetó a Mohammed Shaybani. Sin embargo, sí escribió una refuta sobre, y yo estoy buscando leerla, pero era más sobre fiqh. Y pero escribió una refuta sobre el fiqh de Mohammed Shaybani, ¿no? Que me gustaría leerlo, a ver si creo que todavía no hay en inglés, lo he estado buscando, no lo encuentro, pero creo que sí, es de los libros. Muchas de las grandes obras de grandes ulema no se rescataron, ¿no? Se perdieron a través de los años, pero se atestaron, ¿no? O sea, hubo gente, o sea, hubo ulema que hablaron y el tal libro de fulán y el libro de fulán y del alem tal y tal. Y pues algunos de estos libros se perdieron, muchos de estos libros se perdieron, que es una lástima.
Pero qadar Allahu ma yasha. Y a lo mejor aparezcan por ahí de repente, porque sí pasa que de repente aparecen algunos libros de repente, ¿no? Eso, por ejemplo, en la cristiandad ha pasado que han encontrado evangelios en nuestras épocas, ¿no? Y resulta que son más antiguos que los evangelios que usan, ¿no? Esto es un hecho, ¿no? O sea, ahí está los hallazgos de Nag Hammadi, ¿no? Hammadi, los que encontraron en Egipto, los evangelios gnósticos y las escrituras gnósticas, ¿no? Bueno, entonces Imam Shafi vivió con ellos, ahí estuvo en Bagdad, y luego se retiró de Harun Rashid, le ofreció dinero y todo y no quiso. Y luego se fue, estuvo otros 9 años, se regresó a la Meca y ahí es donde aprendió mucho del hadith porque empezaban a hablar, ya empezaban a haber colectores de hadith y grandes sabios del hadith y uno de los grandes maestros del hadith era precisamente este Safwan ibn Uyayna, que fue el primero en tener este título de Sheikh al-Islam, ¿no? Era un gran sabio y poco se habla de él, pero era un gran sabio del Islam, para mí de los más importantes, porque fue maestro de todos, ¿no? Y así fue maestro de todos, maestro de los maestros, ¿no? Eh, Imam Shafi también jugó un rol muy importante y su libro Ar-Risala fue un monumento en Usul al-Fiqh. Estuvo, si no me equivoco, como 7, 8 años o 9 en Meca y luego se fue nuevamente a Bagdad. Estuvo en Bagdad, ahí estuvo con Ahmed bin Hanbal. Ahmed bin Hanbal estudió con Imam Shafi, aprendió mucho de Imam Shafi. Era un muhaddith grande, ya reconocido, pero aprendía hasta se quejaban los maestros. Se dice que Safwan ibn Uyayna, que también conocía a Imam Ahmed y lo quería mucho, y Isaac ibn Ruwayha de Naisapur, que era un gran muhaddith y compañero y amigo de Imam Ahmed, también, o sea, empezaban a estudiar con Imam Shafi fiqh y por ahí de la gente de hadith empezaban a decir, oye, como que se están metiendo a mucho de los temas del qiyas y del fiqh y están desatendiendo un poco el hadith, pero nunca, o sea, llevaban los dos. Bueno, luego Imam Shafi ya vivió el inicio de la fitna, de esta menja que les voy a hablar en la siguiente plática, esta persecución, porque Harun Rashid, el siguiente de Harun Rashid, fue Ma'mun, su hijo, y Ma'mun fue el que declaró esta persecución, dijo que oficialmente todos iban a seguir el Akida, la creencia de los Mu'tazila, que estaba basada en la filosofía aristotélica, y esto es una situación que marca la historia del Islam. Y le ofrecieron, Imam Shafi le ofrecieron trabajo con ellos, pero él se fue, dijo, muy astutamente, se fue a Egipto. Y en Egipto, o sea, aunque fue un decreto oficial en Egipto, no todos acataron, ¿no? O sea, el gobierno abasí pues abarcaba todo el mundo islámico, excepto Andalucía, ¿no? Pero nunca pudieron, o sea, no podían imponer esto severamente en todos lados porque no todos obedecían, ¿no? Y Egipto era de los que pues, tenía sus posturas también, y aunque sí lo tomaban como oficial y había oficiales en Egipto de los abbasís, tenían un poco más de tolerancia y Imam Shafi pudo seguir sin tener que comprometer su imán y meterse a esos asuntos. Y él seguía elaborando su fiqh, ¿no? Y empezó con un nuevo madhab, o sea, tenía el madhab viejo y luego de Bagdad y algunas fatwas que daba. Luego hizo su nuevo madhab y hizo otro libro con fatwas diferentes, ¿no? Y eso habla un poco de la flexibilidad, porque el fiqh también tienes que ver el contexto
del aquí y el ahora y de lo que está pasando, ¿no? Obviamente siempre apegándose al Corán y a la Sunna. Estos son cosas importantes que vemos en el desarrollo islámico. Entonces, inshallah, la próxima plática les hablaré de, de lo que pasó en Bagdad y qué sucedió y cómo se fue desarrollando, ¿no? Porque esto es importante, tenemos y cómo empezaron los grandes colectores del hadith, ahí empezó el gran movimiento del hadith, ¿no? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, ¿no? Estos fueron estudiantes del Imam Ahmed, ¿no? En Bagdad, estos todos se acercaron a Bagdad porque ahí estaban los. Y esto les voy a hablar porque no quiero que se queden con ganas de entender cómo fue que el gobierno, después de haber sido de Mutazili, luego, después de una fitna tremenda que aguantó Imam Ahmed, todos luego se volvieron, oficialmente se volvieron, Hanbalis, ¿no? Y se relajaron un poco, pero no sin esta persecución. Y inshallah, hermanos, es importante que estudiemos estos temas, que veamos la historia, el desarrollo de nuestra umma. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo que voy a ver si me puedo conectar aquí, inshallah, y ver si tienen, a ver si puedo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. O sea, aquí en la computadora lo tengo un poco desfasado porque estoy entrando como un visitante a mi propia página. No sabía bien qué se podía hacer, pero pues aquí ando. ¿Tienen alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? Hermano Calle Salipio de Veracruz, salam alaikum. Ayer me preguntaste algo, creo, ¿no? De los Umeyas. No sé si te quede claro. Mashallah, me siento como. Me acuerdo de los días cuando tenía un programa de radio y hacía preguntas ahí de la cabina y pues que esperábamos alguna llamada o algo, ¿no? Resulta que nomás estábamos. A veces nadie nos escuchaba, mashallah. Y puede ser un caso, pero lo bueno de la tecnología es que pues estas pláticas se quedan grabadas, inshallah. Entonces pueden luego venir a verlas y pues la idea, inshallah, es de que vayamos viendo y conociendo el desarrollo, la historia de nuestro ulama. Nos parece que estoy muy desfasado. A ver, déjame ver si hay una pregunta. No se ve. Hay una ayudadita recordando los tipos de hadith. A ver, creo es el hermano este Edgar, ¿no? Bilal, creo me está preguntando.
Ayúdate recordando los tipos de hadith. Mashallah. Pues en términos generales están los hadith auténticos y los débiles y los fabricados, ¿no? En términos generales, pero es toda una ciencia, ¿verdad? Y pues para el confort de todos, pues que sepan que todo lo que está en Bukhari y en el Muslim se considera por casi todos, salvo uno que otro hadith por ahí, auténticos, ¿no? Ibn Jawzi, un gran sabio del Islam, eh, hizo como en el siglo eh, 12, ¿no? Principios del siglo 12, Ibn Jawzi hizo como la primera compilación de todos los hadiths fabricados, ¿no? Porque hubo etapas de muhaddithun. La primera tanda, ¿no? La segunda tanda. La primera tanda fue Abu Daud, Bukhari, Muslim, Ahmed, Nisa, Ibn Majah. Pero luego los seta, los 6 colecciones importantes de hadith. Pero luego vinieron como Daraqutni y otros posteriormente. Y, y enseñaron, mashallah, se conectó tantito el aj. Yusuf mashallah, pero ya se desconectó, creo. En- pero después hubo diferentes eras de los muhaddithun, ¿no? Los que luego añadieron algunas cosas, luego las compilaciones trataron de sacar de todas las colecciones compendios únicos. Pero el Imam Jawzi fue el que hizo un primer compendio de lo que él considera todos los hadith fabricados, como los apócrifos, ¿no? Y esa es una gran obra, ¿no? Este, y luego, mashallah, aún o sea, en nuestra época moderna, Sheikh Albani hizo algo que muy increíble. Assalamu alaikum, Akh Yusuf. Good to see you, Akhi. Mashallah. Allah bless you, Akhi. Allah yubarik laka, ya Akhi al-Karim. ¿Tienen alguna otra pregunta, hermano Calles, Alipio? Que no... Algo me preguntaste y se me está yendo. Si tienen alguna duda podemos aprovecharla, hermano. Digo, no que yo pueda resolver todo, pero... Mashallah. Me dice el hermano Yusuf que su primer video en YouTube fue así, un video sentándose en el piso como yo, mashallah. Mashallah, Yusuf es una persona bastante conocida, pues, famosa dentro del habla inglesa del mundo islámico. Mashallah, brother Yusuf. I'm telling the brothers that you're very famous in the Muslim English speaking world. Unfortunately, here in Mexico, we're still in diapers, in many aspects, inshallah. May Allah help us. Hayakallah ya Yusuf. Assalamu alaikum, akhi. I hope you're doing good, akhi. Hope your health is good. May Allah bless you, akhi. MashaAllah. Sí, no, bueno, con español. No eres. Sí, MashaAllah. Inshallah, maybe you should help me out trying to get some of these Spanish speaking. Actually, I'm trying to promote the good understanding of the deen. I remember when you first visited us in Mexico, okay, years ago, mashallah. ¿Qué me preguntaste aquí de algo de la historia, ¿no? De los califatos, pero no recuerdo qué era, hermano. ¿Así es tu nombre, Calles? Alipio, o sea, ¿te pusiste algún nombre eh, árabe, muslim?
Yeah, I was invited to that conference too, Ahi Yusuf, but I'm not going, Ahi. May Allah forgive me. Yeah, I was invited to that Rabita meeting. Starts, I think, day after tomorrow, on the 22nd of Ramadan, right? Yeah, they changed the dates, you see, and I don't like traveling much anymore. So you got to stay. That was one of the issues, because I wasn't too sure if I was, because they said you can only stay there. It was like 3 or 4 days, and then you had to come back. And I called Arabita and I asked them, I mean, what the conditions were, and they weren't very polite, which is a very common thing. Wastaghfirullah alazim. Hayakala, tu nombre es Mohammed, mashallah. Abdi Ali. Pero honestamente, Abdi Ali, pues no es correcto aquí. O sea, Abd es esclavo, no esclavo de Ali. MashaAllah. Here languages are getting confused. Yeah, right? A little bit of an issue. I mentioned it. Hey, this is quite cool. Subhanallah. The technology has really developed, hasn't it? Since I remember when you came down and we went to Monterrey, Akhi. Technology has improved a little since then. I remember just putting like a GIF file, like an image on our website. It used to take like years to, an entire day sometimes to put up a photo, just one little GIF image. And now here I am sitting and comfortably reclining on a couch, talking to my Akh Yusuf, mashallah. I love you for Allah's sake, Akhi. I saw Yusuf Chambers, I saw him like you're seeing me now, I saw him transmitting live on this Ramadan thing. It was quite funny. Because I remember once I was in England with him, and we had arrived at this Islam channel, not the Islam channel. I mean this Radio Ramadan thing, and we only wanted an address or something, and we told Tariq Yusuf's son, hey, we're not going to go in. We're just going to go get a number and come out, because he was already tired and said, no, don't go into the cabin and give lectures and stuff. Just go get the number and let's go, right? So we told Tariq, inshallah, we'll do that. But then they asked us. We went up and they asked us, please go into the cabin. We don't have anyone to talk on air, so if you could go in. And Yusuf went in, and we both went in, and we asked the guys, hey, we'll take care of Tariq a little bit. But Tariq then found out we were in the cabin, and Yusuf was talking about parenting, and his kid just barges in and starts telling his dad off, saying, how is it possible? You're a liar, he said, and Yusuf's like covering the mic. So I saw him the day before yesterday in the cabin, like those days, in Radio Ramadan, someplace in England. And I said, hey, just make sure Tariq isn't around. MashaAllah. Ayub, algún sitio en español donde se puede leer, estudiar sobre lo que está comentando y sobre las recomendaciones que nos das. Pues mira, hermano, pues realmente hay muchos libros, pero no, en español hay muy poco, hermano.
No hay, astagfirullah, no hay. Es lo que hoy, mashallah, estuve hablando con Isa García y con Isa Rojas sobre este tema específicamente. En Islam House, que Isa García ha hecho un gran labor, hay libros importantes, ¿no? Este, y ahora hay y va a haber más, inshallah. Recomiendo mucho este, ya voy a entrar un poco más, hermano Ayub, sobre este tema, sobre la historia de los ulama, y realmente no hay mucho, no hay mucho. Eh, hay en inglés hay, o sea, la tesis de doctorado de Yasser Qadi habla un poco de esto que les voy a hablar, sobre todo la siguiente semana, o la próxima plática, inshallah. Pues ya aquí ando chateando. Wallahi, Yusuf, you just caught me when I was in the Q&A. I don't, as you can tell, I don't have too many students. And I think there's only 2 or 3 online. Barakallahu fika. Inshallah. Invite them to Facebook. It's what I try and I try and post just about every day something on Islam on Facebook. That's basically what it's boiled down to for me. Just trying to post and follow up on a few brothers here and there, but Facebook, send them to me, inshallah, if they can follow up on some of the posts. And now I'm doing these lectures on the history of the ulama, inshallah. We've got to the phase where before the mihna, inshallah. And now, inshallah, next lecture I'm going to talk to them about the mihna in Baghdad, about Ma'mun and the fitna against the Imam Ahmed and the people of the Sunnah. If you ever want to come have a holiday, down in Mexico, welcome. A ver, ¿cuáles 3, calles, Mohammed? ¿Cuál de estos 3 expandieron el Islam? Todos, todos, o sea, en términos generales todos fueron buenos, o sea, y eso es lo que quiero que quede claro, todos los musulmanes, o sea, el muslim es muslim, ¿no? Allah, o sea, no somos jueces de lo que hay dentro de los corazones. Y el objetivo de esto es como para que podamos llegar a distinguir entre lo que está verídicamente comprobado en el Corán y en la Sunna y lo que no. Inshallah, y tenemos como en el occidente que tratar de mejorar esto. O sea, el califato de los Omeya empezó con realmente después de una guerra civil entre los musulmanes, ¿no? Pero este califato Omeya hizo grandes cosas para la expansión del Islam. Y luego tuvo grandes hombres como Omar ibn Abdulaziz, ¿no? Pero tuvieron una mano dura, como les estaba comentando, un general que se llamaba Al-Hajjaj bin Yusuf, que fue muy fuerte contra la UMA, pero consolidó la UMA. El imperio de Bagdad, pues fue el que abrió, o sea, de los Abbasids, fue una gran expansión porque, o sea, Omar abrió toda esa región cuando era califa en Medina, abrió toda esa región, pero se fueron islamizando muchos pueblos, muchas ciudades, desde China, prácticamente desde China hasta Bagdad, y ahí era el camino de la seda, ¿no? Se exportaba la seda y era una ruta comercial bien importante, era una vena de comercio súper importante, hermano. Y crecieron mucho en Bagdad, pero esa época, o sea que el gobierno Abbasi del 750 al 1256, si no me equivoco, fue
o sea, en el 1256 fueron conquistados por los mongoles y se acabó el califato. Pero alhamdulillah, los mismos conquistadores, los mongoles, el nieto de los mongoles, el bisnieto de Genghis Khan, se hizo musulmán, alhamdulillah. Inshallah. That's a good idea. Inshallah. Yeah, inshallah, we can do that, inshallah. Right now, we need to translate some of the major works, Islamic works, inshallah. May Allah reward your efforts, Yusuf, mashallah. You've done a great thing trying to the Western world and English-speaking Muslims that they increase their iman, and mashallah, you have a few true Americans that kind of got the hang of it. I mean, how many? There's probably 100, and that give da'wah, and I think I'm exaggerating. You've got a hell of a task, I mean, the brothers in America, subhanallah. Alhamdulillah, I live in Mexico, Inshallah, Yusuf. Allah bless you, Yeah, alhamdulillah. That was a while ago, My wife accepted Islam, about 4 years after. We got married, 3-4 years. Sahih. Inshallah, give my salam. Please, Yusuf, give my salams to the brothers and someone like you, famous like you, and says, hey, this miskin in Mexico was invited, but he didn't come, and he asked, and he say I'm sorry on my behalf, please. Please, if you can do that, just apologize on my behalf that I didn't go, Allah, make it easy. Hayak Allah. Bueno, hermanos, pues yo creo que pues aquí le paramos. Inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.